lo que escuchás cuando escuchás la palabra feminismo. ¿Hay alguien? ¿Dónde está el feminismo? ¿Dónde nos encontró el feminismo? Parece un lugar interesante. ¿Dónde encontramos al feminismo? Respóndenos. ¿En qué momento el feminismo se convirtió en una palabra que te hizo existir? Respóndenos. ¿Cuándo te apropiaste del sonido de la palabra feminismo? ¿De quién me viene el feminismo? ¿Cuál es tu historia feminista? El feminismo está donde el feminismo necesita estar. El feminismo necesita estar en todas partes. Porque no está en todas partes. Feministas. Ver problemas donde no los hay. Es como si estos problemas no existieran hasta que vos los señalás. Como si por señalarlos los estuvieras creando. Ser feminista puede ser como vivir en otro mundo, aunque estés sentada a la misma mesa. La aguafiesta feminista empieza como una figura sensacional. Es como si el objetivo de su argumento fuera causar problemas, entrometerse en la felicidad de los demás. Nos convertimos en un problema cuando describimos el problema. Aguar la fiesta. Vivir en otro mundo, sentada en la misma mesa. Aguar la fiesta. FM de la calle, 87.9 MHz. Dicen que mediante un proceso el gusano se vuelve una mariposa, pero ya sea en un mundo donde muchos que quieren ser gusanos quedan como gusanos. Entonces, para ser mariposa y desplegar las alas del arco iris y volar en este mundo de hipocresía, de vanidades, del todo vale, hay que tener un coraje tan grande como el de la visibilidad. Mirá esas mariposas que aletean en inmensos tacos de acrílico de cristal. Están en todos los lugares y en las villas se las ve salir de los pasillos. Cuán coloridas. En un barrio absolutamente machista, ellas vuelan. Es realmente maravilloso. En un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Luana Berkins. Buenas noches, bienvenidas, bienvenides a este encuentro número no sé cuánto, 36 ya de Aguar la Fiesta. Aquí por otra vez en el estudio radial de la FM de la calle. Estamos a los cabezazos con mis compañeras haciéndonos señas a ver cómo nos vamos comunicando ahora que estamos un poquito más lejos y no estamos tan juntitas, mientras nos seguimos cuidando por las dudas, no hay que bajar la guardia. Buenas noches, mi nombre es Griselda Cifuentes, estoy aquí acompañada de Juli Aloe y Fer Alarcón. Bienvenidas, ¿cómo andan? Bienvenidas, compañeras, amigas, ¿cómo están? Buenas noches en esta nochecita de martes. A mí me da mucha seriedad el micrófono. ¿Viste? Te da como otra formalidad, ¿no? Claro, como pará. Tengo un micrófono. Claro, sí. Más no es como el ¿cómo Zoom, es eso? como... ¿Cómo es eso que no sabemos el número del programa? Si venimos con una seguidilla muy... ¿Está el número 36? Sí, después lo vi. Ahora estoy escuchando... Estamos en el número 36. Estamos sí. en el número 36. Sí, lo vi, luego lo vi. Lo hemos contado muy prolijamente programa tras programa, quiero decir. Minuciosamente. Yo estoy un poco como... Estás muy baja. Sí, estoy como desorientada, que para dónde tengo que mirar, que si entramos todas juntas, que si entramos de a USNE, que como estoy... Pero yo me acomodo, 3, 2, 1 y salgo andando. Bien. Hace rato que no veníamos para acá. Hoy somos 3, le mandamos porque acá, sostenemos el en vivo, pero a veces no estamos las 4, ¿no? Las 4 presencias a veces no podemos sostener el espacio al aire, pero sí la producción, el trabajo en conjunto y todo lo que tiene que ver con cómo llegar todos los martes a hacer un programa de radio con una propuesta feminista. Los martes... estamos escuchando un ruidito, ya lo vamos a acomodar mientras yo les sigo comunicando que como todos los martes estaremos acompañándoles hasta las 20 horas por la FM de la calle, radio comunitaria de nuestra ciudad de Bahía Blanca. Hoy nos compete un programa en el cual vamos a tener que estar como muy ágil con tema reloj,
porque tenemos como el horario como muy contadito, muy establecido, no nos podemos ir tanto de conversación. Tenemos un programa apretado. Apretado, cargadito. No podemos irnos tanto en conversación entre nosotras, pero sí con compañeras que vamos a tener presente charlando con nosotras en este programa, así que vamos a ser así como súper cuidadosas para estar todo reloj, para que después podamos sí darnos nuestra buena panzada de conversación acerca del tema que nos convoca hoy, que es la única parte 2 que hicimos hasta ahora, ¿no? Hicimos como todos los temas tienen un lado A, nada más. Cuando pensábamos sobre la producción del programa, los temas y demás, decíamos, de este vamos a hacer parte 2, y para la parte, bueno, no llegamos, ¿no? Ya estamos terminando el año y no nos alcanzan las partes 2 que nos gustaría hacer, pero bueno, será la edición. Y las 1 nos alcanzan. Y las 1, claro. Tenemos que ir eligiendo qué nos queda de acá a fin de año. Exacto. ¿Y quién dirá si en el 2022 vuelve la parte 2 de algunas que nos quedaron? Andá a saber qué pasará. Necesariamente algunas tienen que volver. Y sí. Pero bueno, hoy vamos a estar haciendo como el lado B, la parte 2, como le quieran llamar, el programa BIS de Feministas Haciendo Política. Como no sé si recuerdan que en el programa número 27, 7 de septiembre, pre-plano electoral, ¿no? Antes de las PASO, bueno, habíamos estado como abordando esta consigna de Feministas Haciendo Política, y para eso lo primero que habíamos hecho era abordar el concepto de político. Abordar el concepto de política en primera instancia, ¿no? Un poco más capaz desde el sentido común, desde los que puede decir un diccionario con respecto a qué es la definición política. Sí, después con el paso del programa lo fuimos complejizando, ¿no? Como fuimos analizando algunas. Nos preocupaba o nos ocupaba para ese programa, bueno, que es un tema súper amplio y que a veces pueden quedar como muchísimas cosas afuera, pero en ese programa la propuesta era hablar, bueno, sobre algunas construcciones sociales, culturales, sobre todo dentro de los medios de comunicación que se van haciendo con respecto a esto de, bueno, la política es una mala palabra. Habíamos estado también como haciendo genealogía de dónde veníamos también, ¿no? De esto de que mejor no te metas, el que se vayan todos, digo, bueno, algunas frases que fueron tal vez los títulos que dieron como la bisagra o la apertura a un momento político de nuestro país, y en algunos casos también latinoamericano, podemos decir. Y bueno, y en la propuesta habíamos estado refiriéndonos a algunas cuestiones así como algunos tips como para tener en cuenta, ¿no? A la hora de qué pensamos desde este programa cuando hablamos de política, ¿no? Habíamos estado haciendo un repasito de algunos libritos. Sí, algunos aportes de autoras que ya hemos consultado, como Marcela Lagarde incluso, y un poco también explorando las potencialidades del hacer político desde los feminismos, ¿no? Un poco apuntada para ese lado de la propuesta, y tratar como de desdemonizar un poco todo lo que tiene que ver, digamos, con el hacer política o con la política, que muchas veces está más bien directamente relacionada a la cuestión partidaria y no necesariamente a la política como una cuestión de transformadora de la realidad, ¿no? Entonces, ahí desandando un poco ese camino. Bien, bueno, en esta parte siempre estaría nuestra compañera Juli Montoya comentándoles cuáles son los medios de comunicación que tienen para nosotras, así que ahí vamos cambiando de tareas y los vamos poniendo a disposición. Sí, hoy me pongo en el rol de Juli. Dale. Vamos a contarles a toda la audiencia, como cada martes, que estamos saliendo en el aire del 87.9 en el dial. También nos pueden escuchar por la página web de lacalle.org o en algunas aplicaciones que también tienen las radios online. Estamos saliendo por ahí también. En este momento estamos en los estudios de Henrich y Loyola de la FM de la Calle, que están ubicados en los altos del Centro Cultural La Panadería, en la Madrid 544, esta casa hermosa que nos aloja. Y además, tenemos redes sociales para que se puedan contactar con nosotras. Esas redes sociales tienen que ver con Facebook e Instagram.
Ambas nos llamamos de igual manera, Aguar la Fiesta, básicamente, así sencillito para que sea fácil. para no alocar a la audiencia. Y además también nos pueden escribir a nuestro WhatsApp al 291-509-0498, por ahí nos pueden contar sus experiencias también, ¿por qué no? Mandar un audio. Que conocen de la política, que entienden, si están militando, ¿no? También puede ser un buen espacio también para contarnos sus propias experiencias. Así que bueno, ese es el WhatsApp. Feministas, ver problemas donde no los hay. Es como si estos problemas no existieran hasta que vos los señalás, como si por señalarlos los estuvieras creando. Aguar la fiesta. Aguar la Fiesta, FM de la Calle, 87.9 MHz. Aguar la fiesta. Porque la vamos a pudrir, por ejemplo. Ajá. Yo opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia y por eso siempre opino. Yo opino que si opino un pensamiento que me venga a la cabeza, hago crítica social. Yo opino de lo humano y lo divino, y a veces digo continuo, mi opinión es opinar. Yo opino que el gobierno está en lo cierto y también equivocado, dependiendo de qué lado. Yo opino, yo opino, yo opino, yo opino, yo opino con criterio y elocuencia. Me río porque pensé que estábamos al aire, entonces tiré ahí. No presté atención justo, estaba mirando la pantalla de la computadora. Yo tengo forma de saber si estamos al aire o no y sin embargo tampoco me rescaté. Arrancamos esta partecita del programa, con una propuesta musical de Chile, ¿no? Una propuesta musical que en algún momento estuvo pensada o parecía que estaba pensada para las niñeces y después se fue convirtiendo en una propuesta musical y artística basada en títeres y música, ¿no? Para todas las personas, ¿no? Y también ha trascendido la frontera de Chile y ha llegado acá. Estamos escuchando a los 21 minutos haciendo un tema de Yo Opino, ¿no? Yo opino, sí. De Yo Opino, creo que es. Sí, tenés razón, Yo Opino. Que está hablando, ¿no? de esa persona que analiza lo que sucede en su país o con respecto a lo que sucede dentro de la política, podríamos decir, ¿no? Cuando hablamos de política a veces como pareciera que es como una nube, sí, como un espacio etéreo que está fuera de la realidad, ¿no? Como hoy una periodista, candidata del PRO en un programa muy conocido de radio, decía, los argentinos están como desahuciados del país de Argentina. Es como rarísimo. ¿Cómo sería? ¿Y qué? ¿Dónde está el país? ¿Está por fuera de dónde? ¿No? Como, así que lo poníamos para arrancar esta partecita donde en la cotidianidad de nuestro programa estaríamos hablando de nuestras experiencias personales, ¿no? Como acercándonos un poco más a la audiencia, tal vez ahí como pensando cuestiones más específicas, como más chiquitas. En este caso decidimos que no, y sí les vamos, porque tenemos como menos tiempo, pero sí les vamos a comentar de por qué volvimos o hicimos la apuesta o redoblamos la apuesta para hablar sobre feministas haciendo política, porque nos parece que es como necesario en algún punto esto de ocupar los lugares, ¿no? En primera instancia, ¿se acuerdan que venimos del programa de autonomía? Y una de las propuestas que nos hacía Irán Zuparela era justamente la de ocupar los espacios, así ¿no? Es. Bien, por la convicción de muchas compañeros que a lo largo de nuestra historia han ocupado esos espacios, también es que hoy podemos como referenciarnos, ¿no? Dentro de diversos espacios políticos, como pueden ser, espacios culturales, espacios sociales, espacios estudiantiles, políticos, partidos políticos, sindicatos. Y hoy vamos a tener como la oportunidad de conversar con algunas referencias de acá
acá de Bahía Blanca que están como siendo parte protagonista de esos espacios, y para mí la característica principal que van a tener las tres con quienes vamos a estar conversando es que no lo vienen haciendo desde ahora, ¿no? Como justamente que vienen sosteniendo un camino, bueno, un camino largo, ¿no? Como largo, también pienso como con subidas y bajadas, con algunas complejidades, también con algunas cosas que seguramente les deben haber llenado muchísimo el espíritu, algunas cuestiones ganadas también. Uh-huh. Así que hoy vamos a estar conversando con Dani Rodríguez del Partido de los Trabajadores Socialistas, parte de Paño y Rosas también. Vamos a estar conversando con compañeras del sindicato, específicamente del SUTEBA, en este caso también. Así es. Así que bueno, vamos a estar como reunidas con presencias necesarias, pero también como muy cercanas a nosotras, porque en algún punto también venimos confluyendo en la calle, en asambleas, bueno, en muchas juntadas que tienen que ver con esto de poder transformar esta realidad que a veces no nos deja respirar y nos socava. Y también lo hicimos en este tiempo porque, bueno, estamos como muy cerquita de lo que van a ser las elecciones legislativas este próximo domingo, así que bueno, yo no sé, como bueno, es muy diferente cuando uno está tal vez como adentro de alguna organización partidaria, ¿no? Que está como más sí, le involucra más en la cotidianidad. En la cotidiana, que bueno, que estar como más en algún punto mirándola, no desde afuera, no quiere decir que una no esté comprometida, no quiere decir que no esté escuchando, pero bueno, no es lo mismo, ¿no? Como estar viendo el padrón, contando boletas, bueno, como con todas esas cuestiones específicas que tienen las elecciones, bueno, las que conocemos institucionales, ¿no? Como partidarias. Así que bueno, también nos vamos a poner un poquito en sintonía con eso también, ¿no? Haciendo algunas preguntas acerca de que, bueno, qué significa ser parte de un partido, qué significa ser candidato, bueno, no sé, como interiorizarnos en algunas cuestiones que tal vez entre nosotras y algunas de las oyentadas estamos como más lejos o no estamos tan cerquita. Sí, en un escenario pienso también que la izquierda está haciendo parte de la tercera fuerza como propuesta para entrar dentro, digamos, del Congreso, incluso acá dentro de Bahía Blanca, uh-huh, dentro del Consejo Deliberante, por primera vez que se acerque un concejal, digamos, del Frente de Izquierda. Entonces también me parece que el panorama se vive con otras intensidades también, ¿no? Como con otras ansiedades ahí disputando poder también, ¿no? Con los sectores más conservadores y reaccionarios que tiene como el Partido Federal y toda la ultraderecha también, ¿no? Bueno, muy como ahí interesante, supongo yo, estimo que la verdad que las compañeras y compañeros también deben estar como con algunas expectativas también para este domingo, ¿no? Sí, yo creo que también vamos a tener que conversar acerca de esto, ¿no? Bueno, de este clima electoral que parece que no va a modificar mucho, pero parece que sí, ¿no? Como que está todo como ahí un mar de fondo, ¿no? Como está ahí todo medio como tranquilo, pero no, en tremenda crisis económica y social. Pero según qué medios de comunicación no, entonces es como... Con muchas internas dentro de los propios partidos, dentro de los propios frentes que se han armado, digamos, entonces, bueno, un escenario bastante intenso en muchos sentidos, por poner una palabra, ¿no? Sí, como una contraposición bastante rara, ¿no? Porque depende de donde uno escuche, lo que mire y demás, de repente o está todo bien y de repente parece que el mundo se está saliendo para adelante y se está reactivando, depende si uno escucha en otro medio, de repente si estamos sumidas en una crisis económica terrible. La cotidianidad nuestra nos dice un poco eso, hay que decirlo también. Y bueno, y que por un lado, no sé, parece que hay una derecha que avanza, pero por el otro lado hay una izquierda que es tercera fuerza nacional. Hay como un clima convulso que no sabe qué esperar un poco de estas legislativas. Expresiones de la época también, ¿no? Como... Totalmente, sí. Y me quedaba pensando en la apertura del bloque, ¿no? Con esto de yo opino, ¿no? Yo opino que opinar es importante y opinando hago crítica social, ¿no? Y me gusta esa parte que dice, yo pienso que el gobierno está en lo cierto, pero también equivocado, ¿no? Ay, sí, yo pensaba eso. Como al mismo tiempo, también cuánto los medios de comunicación han favorecido, ¿no? A que la construcción de la política a veces esté como muy alejada o esté alejada de muchas de las realidades que suceden en nuestra sociedad y sí esté muy cerca y referenciada con algunos sectores, ¿no? Entonces,
esto de hacer un problema de un sector de la sociedad para todos y todas cuando en realidad fueran otros, bueno, también hace que todo sea más complejo, ¿no? Yo estoy con este tema de que vamos a tratar hoy, estoy muy seria, este micrófono me da muchísima seriedad, así que, bueno, me van a tener en este plan. Estoy actuando, básicamente, parece que estoy actuando. Yo igual estoy medio en la misma, estoy como un poco, no sé si seria, nerviosa, no sé, las elecciones me Yo tengo expectativas con las conversaciones que nos vienen sí, ahora. eso sí, Yo eso la sí, verdad que estoy en eso sí. esa. Bien, estoy emocionada por esas charlas. Y para no demorar esas conversaciones, yo propongo que vayamos a escuchar un temita musical, nos vamos preparando, armando, conectándonos por Zoom con la compañera Daniela Rodríguez. Y ya en unos pocos minutos arrancamos con esta conversa. Así que quédense, nos vamos escuchando a Violeta Parra, a la queridísima Violeta Parra, haciendo Miren cómo sonríen. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Feministas, ver problemas donde no los hay. Es como si estos problemas no existieran hasta que vos los señalás, como si por señalarlos los estuvieras creando. Aguar la fiesta. Aguar la fiesta. FM de la calle. 87.9 MHz. Aguar la fiesta. ...2032, la mejor precisión que el mejor promedio de este año de entrar cuando necesitamos entrar. Ya esta cortina a mí me da pie a entrevista, ¿no? Ya la hemos usado un par de veces, la cortina de Dios, que recomendada por... le daba letra. En este caso, y como venimos haciendo en la medida que podemos, que lo pensamos necesario, desde nuestro primer programa estuvimos conversando con diferentes referencias para nosotras como presencias necesarias y fundamentales para abrir conversaciones, reflexiones, pensamientos, ideas. Que den cuenta de esto, ¿no? De los aportes de los feminismos, del movimiento de mujeres, del movimiento LGTBQ,
y más, para seguir pensando la historia y el presente de estas luchas también, bueno, para asegurarnos que, bueno, en algún punto encontrar confluencias de que estamos como moviéndonos hacia futuros para nosotras, ojalá sean feministas, ¿no? En la medida de lo posible. En la medida de lo posible, así que le estamos dando la bienvenida a este encuentro número 36 de Aguar la Fiesta por la FM de la calle de Bahía Blanca, a Daniela Rodríguez, docente delegada del SUTEBA, dirigente del PTS y Pani Rosas en el Frente de Izquierda de Unidad. Bienvenida, Dani, una compañera, podemos decir. Ya hemos como estado, compañeras de lucha. Ya hemos estado en muchas situaciones conversando. En esta es una nueva, nosotras aquí como encarando un nuevo proyecto comunicacional desde los feminismos. Así que buenas noches, Dani, bienvenida, te doy la bienvenida nuevamente. Buenas noches a ustedes. Por supuesto, hemos compartido muchos espacios de lucha de las mujeres, de las disidencias, así que bueno, este es otro espacio también. Este es otro espacio. Hemos estado más de acuerdo, menos de acuerdo, porque también dentro de esto de pensar, ¿no?, los aportes, de poner en conversación, bueno, el diálogo también tiene eso, ¿no?, de estar como más de acuerdo, menos de acuerdo, pero hemos estado, que para mí eso es como lo que digamos, la continuidad, lo que nos sostiene y en el cual nos seguimos como encontrando juntas, ¿no? Bueno, Dani, esta parte como lado B o Feministas haciendo política parte 2 tiene como una continuidad con el programa anterior y bueno, hoy queríamos como conversar en un plano tal vez un poco, no sé si la palabra es más íntimo, pero sí como más personal, como más... genealógico. Más relajado, ¿no? Entendiendo que, bueno, que nosotras la otra vez hacíamos como algunas propuestas, ¿no? De por qué hay que ponerle palabras al hacer desde cuando es hecho desde las mujeres y las disidencias, porque tiene otras connotaciones, entendiendo que bueno, que vivimos en una sociedad donde estructuralmente vivimos como en alguna diferencia con respecto a otras identidades, en este caso estoy hablando de los varones cis, ¿no? Como entonces se nos ponen tal vez otros desafíos a la hora de hacer política a las mujeres y bueno, un poco hoy queríamos ir conversando o por lo menos al principio de la propuesta de esta conversación con respecto a ir por ahí, digamos, ¿no? Como ir a algo de lo más, de cómo una fue armando ese camino, esa genealogía, ¿no? De cómo, bueno, de cómo... hay una pregunta que dice Saramet, o dos preguntas mejor dicho, que dice, bueno, ¿dónde te encontró el feminismo? ¿O de quién te viene el feminismo? Y bueno, y en este caso podemos hablar del movimiento de mujeres, podemos hablar con otras palabras, pero queríamos iniciar la conversación por ahí, Dani, como, bueno, ¿cuál es la historia de Dani Rodríguez? O tu recorrido, o como vos quieras encarar esta parte. Sí, no, está bueno, porque también personalmente, digo, estamos atravesados por contextos históricos, entonces también tiene que ver un poco con eso, el ver el recorrido que hasta llegar a hoy. Desde muy chica yo no sé si era cuestionar en esos términos, no sabía muy bien qué era lo que me pasaba, pero sí entendía que había algo que me chocaba en esa desigualdad de géneros. Había un montón de actividades que a mí me interesaban, que me gustaban, que estaban consideradas dentro del plano de lo masculino, y que yo me mandaba y lo hacía. Por ejemplo, el fútbol. A mí el fútbol es un deporte que me encantan los deportes, soy de hacer deportes, pero el fútbol, que siempre fue considerado un deporte de varones, y más en un país como Argentina, en una ciudad como Bahía. Entonces, desde muy chica yo intentaba conocer más sobre el juego y demás. Tuve un viejo que muy compañero en eso, que no medía si era mujer o no, entonces me acompañaba mucho y me fui ganando un lugar en ese sentido. Después con un montón de actividades que a mí me parecía que
que estaba mal el plano de la desigualdad. Después ya más de grande, digamos, o sea, ese sería como un encuentro con el feminismo incipiente, el empezar a cuestionar o a desnaturalizar algo que ya estaba dado. Después ya me pasó más de grande de encontrarme con, o de conocer más las luchas de las mujeres del pasado. Primero me encontré con aquellas que habían peleado por el sufragio femenino, esto por ahí un poco antes de empezar la universidad. Yo igual estudié antes de historia, diseño de indumentaria, soy diseñadora de indumentaria, pero trabajé muchos años como costurera, entonces me llamaba mucho la atención las luchas de ese sector tan explotado, porque lo vivía un poco en carne propia. Sí, sí. Y después, bueno, ni hablar, creo que después vamos a ir específicamente a lo que fue el 2001, pero me conmovieron muchas luchas de mujeres sin saber muy bien las distintas corrientes de feminismos y demás. Después, cuando entré a la universidad, también me encontré con mujeres de la historia, como Julieta Lanteri, las primeras médicas y militantes argentinas de fines del siglo XIX y principios del XX, las anarquistas del periódico La Voz de la Mujer, que me impactó muchísimo ese periódico, lo tenía, me lo fotocopié porque no podía creer que ya en esa época fueran tan disruptivas con sus denuncias y con lo que planteaban. Y bueno, y una una de las mujeres que es el día de hoy que más admiro, que es Rosa Luxemburgo. Digo esto 2002, 2003, 2004, me fui encontrando con eso, ya sabía que quería estudiar historia de las mujeres. Ahí ya me fui definiendo hacia un lugar. Y por el 2006, una amiga de la universidad se fue a estudiar a La Plata y me dejó como legado el libro de Pan y Rosa. Me dijo, esto te va a interesar. Bueno, ¿en qué fecha, en qué año, Dani? 2006. 2006, a mí me pasaba esto, que yo no encontraba, me pasaba con los feminismos que entendía toda la cuestión de desigualdad de género, pero me faltaba una pata que era la cuestión de clase, ¿no? Y bueno, cuando leí el Pan y Rosa fue como, dije, bueno, acá en palabras, en estrategia, en teorías y por lo que plantea todo el Pan y Rosa, que va a lo largo de toda la historia, prácticas, es lo que yo pienso y por el camino que quiero ir. Después, nada, fui haciendo distintas experiencias y recién en el 2000, o sea, también me flashó, digo, porque yo empecé a militar a principios del 2009, pero ya, había algo en el partido que hoy milito, en la corriente que hoy milito, que también me impactó mucho, que era que, en otras campañas electorales eran trabajadoras y trabajadores postulándose como candidatos. Eso me fue impactando. Después, en el 2008, la crisis con el campo, ¿no? Que ya creo que conocen. Sí. La posición que yo tenía era la misma que planteaba Tesis 11 en Humanidades, en la Facultad en el Departamento de Humanidades. Cuando yo escuché eso, también dije, es por acá. Y también esa campaña por el Centro de Estudiantes, las elecciones del Centro de Estudiantes, donde Tesis 11 junto a Pan y Rosas planteaban impulsar la Secretaría de la Mujer, y dicho y hecho, ahí se impulsó la Secretaría de la Mujer. Fue una experiencia innovadora en Humanidades, y desde la Secretaría de la Mujer yo ahí empecé a militar. Llevamos adelante
organizarnos primero en asambleas, en reuniones, poniendo por delante las demandas de las mujeres, las trabajadoras, las estudiantes. Se dio justo en el contexto de la lucha de las obreras de Kraft de Rabusi, que fue en la pandemia anterior, en la gripe A y el cuestionamiento a las condiciones de trabajo, la pelea contra los despidos y demás. Y ese año viajamos al Encuentro Nacional de Mujeres, que fue mi primer Encuentro Nacional de Mujeres en Tucumán. Justo ahí te iba a preguntar, ¿cuándo había sido tu primera experiencia de encuentro? Si ya había sido antes, digamos, de sentirte convocada para el espacio del PTS o fue después, digamos. No, fue ahí porque por desconocimiento, no conocía ese espacio. Y ya organizada con Pan y Rosas, viajamos y fue una experiencia extraordinaria porque compartimos con las obreras de Kraft, con el sector de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Elia Espen, Mirta Baravalle, con la mamá de Luciano Arruga, la hermana también. Fue una experiencia que creo que no me la voy a olvidar nunca. Bueno, entrás dentro de la estadística y el promedio de muchas que hemos ido, que cuando una va a un encuentro no vuelve la misma, ¿no? Hay algo que se transforma ahí a partir del encuentro con muchas otras encima, ¿no? Como, ¿qué año fue? 2009. 2009, en Tucumán, bien. Yo recuerdo, dentro de esto que venís contando, con una organización estudiantil que estábamos en ese tiempo en Humanidades, perdimos las elecciones con Tesis 11. Eran opositoras. Recordaba todo eso. Creo que fue la primera vez que los troscos ganaron las elecciones. El centro de estudiantes. Perdimos era como... digo que fue una experiencia innovadora en todo sentido y de mucho también que bueno, que yo estuve como más intermitente en ese tiempo, pero sí de mucha continuidad también y trabajo, ¿no? Del estar y bueno, y en ese momento creo que fue el momento en que tuvo sus frutos, toda esa constancia del laburo del estar también, ¿no? Del estar sostener, sí, digamos, ¿no? Como... de militar cuando, digo, mira, para hacer también para dar un ejemplo, en el 2010 yo fui consejera en el Departamento de Humanidades y desde la Secretaría de la Mujer y con Pan y Rosas presentamos en el Consejo Departamental para el 28 de septiembre un pronunciamiento por la legalización del aborto, que salió ese pronunciamiento que también fue muy impactante. Uh-huh. Y ese mismo día también hicimos una movilización frente a la catedral, donde claramente no éramos lo que sucedió después en el 2015. Y Andrea Datri, que es dirigente de Pan y Rosas, una de las que impulsó de Pan y Rosas, digamos, y autora del libro, que fue el que me inició, digamos, en esto, decía, desde que fuimos un puñado, y el hecho de haber sido un puñado también hace que hoy seamos las miles, las cientos de miles, millones, digamos, siempre se empezó por un puñado. Imagínate Bahía Blanca en esa época, ni hablar años anteriores. Yo siempre reconozco a todas las agrupaciones y mujeres que pelearon antes que nosotras, digamos, la pelea por el aborto más políticamente se dio en los fines de los 70, y ahí sí que era contra la corriente. Bueno, nosotros en esos años también, impensado que hoy estaríamos hablando de la legalización. En un punto y en otro punto sabemos que la movilización es la que logra y conquista derechos, la movilización popular, la movilización de las mujeres, de las disidencias. Y en ese marco nosotros también denunciábamos que había una presidenta mujer, que era Cristina Fernández, y que había cajoneado el proyecto 6 veces en ese momento, que ahí nosotros
Los presentamos junto con la campaña nacional por el derecho al aborto, y ya en el 2011, cuando se conformó el Frente de Izquierda, y a partir del 2013 con diputados y diputadas en el Congreso, jugamos un rol importante también en ese sentido. Siempre entendiendo que la fuerza la tiene la movilización. Eso fue, en el 2018 estuvimos muy cerca de conquistarlo, y ya el año pasado se conquistó, lo que no quiere decir que nos sigamos peleando para que se implemente, y el tema del presupuesto y todo lo que sabemos que la lucha no termina ahí con una ley. Por supuesto, y menos después de tremenda crisis económica y pospandemia en la que estamos, como si la ley de aborto solucionara todos los aspectos de la vida de nosotras y nosotres. Bueno, Dani, ahí viste que en este programa somos medias como hinchas, ¿no? Y por eso nos llamamos como Aguar la Fiesta, porque parte de nuestra intención es siempre como ir con, sí, pero esto, pero esto le falta esto, ¿no? Bueno, con ese plan, y bueno, y hemos tomado algunas autoras que nos vienen acompañando durante a lo largo de estos programas, y sí entendemos que bueno, que cuando digamos, cuando nos interiorizamos o nos decidimos o nos convencemos o nos, no sé, seducimos por el hacer política, bueno, la situación no es la misma que la de los varones, ¿no? Y en esto nosotras diferenciamos, ¿no? Como que tenemos en algún punto, no sé si diferenciamos, pero somos conscientes que tenemos, por un lado, bueno, nuestra vida cotidiana, ¿no? Nuestro hacer dentro de elegir una profesión, elegir un trabajo, estar menos precarizada, digo, para todas puede ser niveles muy diferentes y deseos y lo que una puede, lo que una quiere, lo que una desea, diversa, ¿no? Y también una vida pública, ¿no? Como que hacemos esa disrupción o separación en algún punto, porque no es que todavía tenemos como eso siendo parte de una sola misma cosa, y además porque también entendemos, por lo menos nosotras y mucho lo hemos entendido también desde el socorrismo, que dentro de la vida cotidiana, dentro de las casas y las camas, también hay política, ¿no? Se hace política desde ahí también. Así que en eso teníamos ganas de conversar con vos. Bueno, ¿qué significa, digamos, ¿no? Haber decidido ser una militante política, una activista política, o una militante de un partido político, ¿no? Bueno, que entendemos que ahí en principio hay un deseo de imaginar cambios, que una pone en práctica esos deseos que tiene, como que también se ha resistido, que hemos trascendido, pero que también, bueno, que en algún punto se han resignado cosas, ¿no? Porque todavía sigue siendo como un poquito más difícil para nosotras. Así que no sé, como la pregunta que podemos pensar acá para cerrar esta parte concretamente es, bueno, ¿qué significa para una trabajadora ser candidata de un partido político con características que no son las tradicionales de cómo conocemos a los partidos políticos en Argentina, ¿no? Sí, bueno, vos dijiste algo que es importante, y es cómo a las mujeres nos ha costado, por esta desigualdad, vamos a hablar de patriarcado, entrar a la política o tomar nuestro destino en nuestras manos. Pero también eso es para los y las trabajadoras, por eso está bueno esta pregunta de qué significa ser una candidata militante trabajadora. También eso, se ha vedado el plano de la política, no solo a las mujeres y a los demás sectores oprimidos, pienso en pueblos originarios, pienso en las disidencias, pienso en las trabajadoras y trabajadores. Y nosotros justamente, vos decías, es un partido que tiene otras bases desde ya, porque nosotros entendemos que las trabajadoras y los trabajadores y los sectores oprimidos tenemos que tomar en nuestras manos nuestro destino. Para mí es ser candidata para estas elecciones y en otra oportunidad también, porque es una discusión que llevamos adelante
en el conjunto del partido, no es una decisión personal, sino que es colectiva, porque implica un esfuerzo enorme. En general, es representar justamente lo que soy, representar el sector. En mi caso soy docente, la pelea por la escuela pública, la pelea de las mujeres, de las disidencias, de otros sectores de trabajadoras y trabajadores. Para mí eso es lo más importante de ser candidata, digamos. Y algo muy importante desde nuestra perspectiva, que es poder llevar las ideas del socialismo y de que otra sociedad es posible a otros lugares, a todos los lugares de trabajo, de estudio, pero que en una campaña electoral a nosotros nos amplifica la voz, porque es algo que por ahí no lo tenemos frecuentemente, ¿no? Por ahí esto de entrevistas, capaz que, no sé, con FM La Calle puede ser, o con otros espacios más independientes, pero hoy estamos en la tele, estamos en espacios donde por ahí durante el año no, y el hecho de poder llevar nuestras ideas y de plantear esto de la fuerza de la organización, del conjunto de las trabajadoras y trabajadores, de las mujeres, de las disidencias, de la juventud precarizada, estudiantil, la lucha por la escuela pública, que es fundamental, la organización, la movilización, para mí es muy importante. Y es un orgullo en un punto, porque además nuestras listas están conformadas por trabajadoras y trabajadores, por luchadores sociales, políticos, sindicales. Entonces no es que yo sea la excepción a la política que nosotros llevamos adelante, sino que yo soy parte de eso. Y para mí eso es lo más importante. No, me quedaba pensando en algunas cosas, esto del plano de lo vedado también, ¿no? De lo que está vedado, ¿no? Como es verdad un poco lo que decís, esto, bueno, de ver candidatos trabajadores, trabajadoras, ¿no? Como en algún punto es como, bueno, la verdad que sí, que cuesta, ¿no? Como pensar ese plano de la política, cuando antes era un espacio como más, si se quiere, un poco más como genuino, ¿no? Como, bueno, venimos de acá, de allá, peleando por nuestros derechos, y ahora aparece un trabajador y es como, wow, un trabajador, y es, viste, como lamentablemente, ¿no? Pero parece como un bicho raro, ¿no? Digo, no sé, pienso en Jujuy, ¿no? Que el dato de color... Alejandro Vilca. Claro. Que bueno, acá para nosotros Ale es compañero, es laburante, es todo lo que está bien, lo voy a decir ahora que puedo. Pero a mí también me llamó mucho no sé si me llamó la atención, pero fue como para ahora y en las elecciones anteriores, que también fue una gran elección. Lo que pasa es que hay un piso tan proscriptivo, imagínate, con 23% todavía faltan votos para que entre, pero bueno, que la noticia de todos los portales, desde Clarín hasta La Nación y todo, era que un basurero, o sea, que un recolector de basura estaba por entrar al Congreso Nacional. Ahí te das cuenta, es disruptivo por eso, pero para nosotros es algo común, porque nosotros somos somos trabajadores, trabajadoras que hacemos política, o sea, que nos metemos en tratar de cambiar nuestro destino, como decía. Yo me acuerdo que en algún momento también estuve en algún armado, no fui candidata, pero sí estuve en algún armado para elecciones, y era, bueno, ¿y qué le ponemos? ¿Cómo que le ponemos? Nada, es trabajador. ¿Viste cómo está esta instancia de lo académico? Bueno, poneme que soy licenciada. No, o sea, como... Y en algunos puntos donde los trabajos eran tan precarizados, poníamos como militante social o activista social, porque también es nuestra identidad, digamos, ¿no? Como... además de, o sea, como teníamos que ir dibujando para las propuestas gráficas algo que quede acorde
Bueno, a propuestas más de elitistas, si se quiere, ¿no? Como, ¿y este qué pasa? ¿No es economista o no tiene como un posgrado? Sí. Es difícil Sí, también. pienso también un poco lo que hablábamos en la primera etapa de este programa, ¿no? De cómo el hacer político termina siendo una cosa distante, que no es para todo el mundo, que termina siendo algo casi de una élite, digamos, como que no pueden salir, el hacer político no puede salir de las bases, de la gente de a pie, digo, de eso, ¿no? La construcción cotidiana de la política. Hablamos de casta política, y de hecho uno de los primeros proyectos que presentamos en el 2013 con Nico del Caño fue que todos los funcionarios, diputados, diputadas, intendentes, todos, cobren como una maestra o como un trabajador, que sean revocables. Nosotros tenemos un sistema de rotación y demás, y eso fue un impacto para amplios sectores, bien tomados por sectores de trabajadoras y trabajadores, pero que... Muy mal tomado por las que no. Está cajoneado, o sea, olvídate, nosotros igual lo hacemos como diputadas y diputados, cobramos como una maestra y el resto se destina a fondos de huelga, cuando se necesitó la lucha del movimiento de mujeres, de las disidencias, donde hay alguna lucha, o por la vivienda. El año pasado fue brutal lo de Guernica, por ejemplo, acá en Bahía Blanca, Don Bosco, se aporta dinero que se necesita de eso que digamos, que no quisiera decir que sobra, pero que es parte de los privilegios que tiene la casta política. Que la mayoría viven, son ricos, entonces están muy alejados de las necesidades que tenemos quienes laburamos, quienes somos de los sectores más oprimidos y demás. Entonces esa también es una denuncia que venimos haciendo hace mucho tiempo, y que no es algo que lo inventamos nosotros, sino que eso es algo que viene históricamente de lo que fue la Comuna de París. El primer Estado obrero incipiente que tuvo, cambios extraordinarios, que fue una experiencia no muy larga, pero que fue, por ejemplo, nosotros que estamos hablando de feminismo y demás, fue la separación de la Iglesia del Estado. Estamos hablando de 1870. Claro. Así que, viste, cuando nos decían, a ustedes se les ocurre, no es que se nos ocurrió hoy, sino que es la tradición socialista, la tradición de esos primeros estados obreros, la Comuna de París, y después, para mí, fundamental, la Revolución Rusa de 1917, que no solo fue comenzada por las mujeres el 8 de marzo, con la huelga de las mujeres, sino que después esa revolución trajo o intentó establecer cambios que hasta el día de hoy en muchos países no existen, como la legalización del aborto, el cuestionamiento del trabajo doméstico o no remunerado, y cuestiones de la desigualdad de las mujeres y demás. O sea, hay un libro muy, muy bueno que se los recomiendo, que sacamos desde el IPS, que es nuestra editorial, que se llama La mujer, el Estado y la Revolución, y ahí plantea todas las leyes que se dieron transicionales, digamos, porque eran en ese Estado obrero, y además todas las discusiones con respecto a la cuestión de la educación de las mujeres, de las disidencias. Ya discutían cosas que hoy nos parecen nuevas, pero que no lo son. Bien, ahí a ese libro, perdón. Para el kit de supervivencia. Sí, vos sabés que nosotras dentro del programa de Aguar la Fiesta tomamos el concepto del aguafiesta feminista por la feminista Sara Med, y uno de los conceptos que nos comparte también y que hacemos parte de un segmento de este programa tiene que ver con el kit de supervivencia feminista, ¿no? Como es aquel kit donde guardamos cosas que nos ayudan a buscar y a encontrarlas en los momentos en los cuales se nos hace difícil transitar en un mundo de tantas injusticias, ¿no? Entonces ahí en ese segmento justamente podemos como formar parte del kit libros, no sé, podcasts, no sé,
películas, series, vamos proponiendo algunas cosas que vamos subiendo a redes, así que bueno, nada, ya lo dejé notado porque era justo algo que te quería preguntar para cerrar la entrevista, así que bueno, te me adelantaste. No, buenísimo. Nosotros tenemos una editorial, creo que no es por hacer autobombo, pero creo que en la izquierda... Aprovechá, Dani, aprovechá el espacio. Sí, por favor, está el espacio. Que es una editorial a pulmón desde ya, pero tenemos libros desde los clásicos de Marx, Engels, Trotsky, Lenin, ahora sacamos Rosa Luxemburgo, y dentro de eso tenemos una colección mujer, que hay libros, bueno, desde Pan y Rosas, Luchadoras, que es un poco la historia de distintas mujeres a lo largo de todo el mundo, La mujer, el Estado y la Revolución, que está escrito por una feminista estadounidense, no es militante de nuestra corriente, pero hizo una investigación extraordinaria y nosotros editamos el libro. Rosa Luxemburgo, bueno, tenemos una colección, después te vamos a pedir las redes sociales capaz para hacer el contacto y te lo etiquetamos cuando subamos la entrevista. Sí, ya queda guardada en las redes y la gente puede... Recomendadísimo. Acá la tiranía del Zoom. La tiranía del Zoom nos está diciendo que tenemos que ya ir cerrando. Sin embargo, Dani, bueno, por ahí lo único decir que nosotras nos reivindicamos, o sea, desde Pan y Rosa nos reivindicamos feministas socialistas, es decir, una feminista estadounidense en 1914 sintetizó lo que nosotros pensamos, que es quien es socialista y no es feminista carece de amplitud, pero quien es feminista y no es socialista carece de estrategia. Nosotras entendemos que solo la revolución social que termine con este sistema de explotación puede sentar las bases para la emancipación no solo de las mujeres, sino de todos los sectores oprimidos, y en esa lucha estamos. Y digo, por ahí para cerrar con lo actual, el movimiento de mujeres que irrumpió en 2015 en Argentina con el Ni Una Menos, que fue impresionante, pero que también hay un movimiento internacional, lo que puso, lo que cambió fue la subjetividad a grandes o ampliamente, ¿sí? Y le puso legitimidad a las demandas de las mujeres. Pero dentro de los distintos feminismos nosotros vemos que hay algunos sectores que confían, o que nosotros a veces llamamos feminismos de los ministerios y demás, que confían en que la sumatoria de leyes van a hacer que las mujeres nos emancipemos, y justamente nosotros planteamos que es fundamental terminar con el patriarcado para sentar las bases para la emancipación de las mujeres. Desafíos que tenemos ahora: las PASO abrieron una crisis, ya nosotros la veníamos viendo, la pandemia y demás, pero le abrió una crisis al frente de todos, que es quien nos gobierna a nivel nacional y provincial, y lo que hicieron fue cambiar un gabinete cuando se autodefinían como de las mujeres y que terminaron con el patriarcado, ponen en el gabinete a un Mansur, y entonces se viene jodida la cosa. Sorpresa. Hoy hablábamos de la legalización del aborto. Pusieron en el gabinete lo más duro, digamos, que es para frenar la movilización popular. Aníbal Fernández, ya sabemos el prontuario de cada uno. Entonces, nuestro desafío es mantenernos organizados, movilizados. Este 14 de noviembre, obviamente que para nosotros no da lo mismo, en Bahía Blanca es la derecha más antiderecho, de expert y demás, y los mismos de siempre, o que entre la voz de todas estas luchas que nosotros, que somos parte, digamos, pero que después del 14 de noviembre, para nosotros es fundamental la autoorganización de las mujeres, de las disidencias, de las trabajadoras y trabajadores. La coordinación es fundamental, las demandas de las mujeres, pero sumadas a las demandas de los distintos sectores oprimidos, de los pueblos originarios, de las disidencias, conjuntamente con la de los trabajadores y trabajadoras desocupados, ocupados, precarizados y demás. Eso es fundamental para poder torcer la crisis, que esta vez la crisis obviamente no la paguemos la que siempre la venimos pagando, y tomar, siempre digo, nuestro destino, el cambiar
este sistema de raíz está en nuestras manos. Bien, yo quería aprovechar estos 50 segundos que te quedan. Bueno, ¿dónde se puede ir a buscar boletas? ¿Dónde pueden anotarse para fiscalizar si es que hay un espacio como...? Sí. Celarrayán 685, pueden ir a buscar boletas, anotarse para fiscalizar. Están las redes sociales, mías, Daniela Rodríguez, en Instagram, Danielita Lux, y las del PTS Bahía Blanca, el Frente Izquierda. Cualquier vía es, y es muy importante, vos lo nombraste muy bien, la fiscalización es... Se nos fue. Se cortaron los 50 segundos. Bien, pero quedó toda la propuesta, digamos, para buscar boletas o para anotarse para fiscalizar. Sí, ahora le digo que nos las vuelva a recordar, así antes del final del programa también la volvemos a recordar para quien quiera ir a votar, al frente de izquierda. Al frente de izquierda, quien quiera ir a fiscalizar, quien quiera, dar una mano, quien quiera disponer de lo que pueda. El domingo también a disposición para eso vamos a repetir sus redes sociales y el espacio de la Casa Cultural Karl Marx que está ahí en Celarrayán al 600. Bueno, el tiempo es tiranísimo. Son las 21:10. Ahí nos están esperando. Así que nos vamos a ir a una tandita cortita y volvemos enseguida. Sí, aunque no se lo podemos decir directamente a ella a través de este Zoom, agradecemos profundamente el tiempo que nos ha dedicado esta noche Dani para pensar otras formas de hacer política y de construir otros mundos posibles. Vivir en otro mundo, sentada en la misma mesa. Ser feminista puede ser como vivir en otro mundo, aunque estés sentada a la misma mesa. Aguar la fiesta. Aguar la fiesta. FM de la calle, 87.9 MHz. I was born, raised in a ghetto. I was born and raised in a ghetto. I'm a woman of the ghetto. Won't you listen, won't you listen, won't you listen to me there just later? How do you raise your kids in a ghetto? How do you raise your kids in a ghetto? Do you feed one child and starve another? Won't you tell me, legislator? I'm strong, true. I know that my eyes ain't blue, but you see, I'm a woman of the ghetto. I'm proud, free, black, that is me. Yeah, I'm a woman of the How does your heart feel late at night? How does your heart feel late at night? Does it beat with shame? And does it beat with pride? Won't you tell me, legislator? Puts me in the mind of coming across the water
in a boat. Bueno, pasaron 15 minutos de las 9 de la noche. ¿Me están escuchando bien? Sí, pero tremenda seriedad. Ah, porque soy una persona muy seria. Tremenda seriedad. Cuando, sí, soy una persona muy seria. Sí, a pesar de que no parezco. A veces. Bueno, como les contaba, ya pasaron 15 minutos de las 9 de la noche y estamos con dos invitadas, presencias necesarias en esta segunda parte de Feministas Haciendo Política de Aguar la Fiesta, un programa en el cual, bueno, hace unos minutos conversábamos con Daniela Rodríguez, militante del Partido de Trabajadores Socialistas, ¿no? Sí, que se nos cortó el Zoom. Y se nos cortó el Zoom. Pero bueno, con ella estamos por Google Meet, lo cual no se va a cortar, porque no tiene tiempo. Así que, bueno, las vamos a distancia, cómo andan. Ella es Ana Canulo y Sandra Bout. Hola. Bienvenidas a este encuentro de Aguar la Fiesta. Miren dónde nos venimos a encontrar. Miren dónde nos venimos a encontrar después de tanto tiempo. Bienvenidas, queridas compañeras. Tanto tiempo sin encontrarnos. Sí, ¿no? Chicas, gracias por invitarme. Decí que no nos podemos agarrar, abrazar. Ya se verán esos tiempos, ya se vendrán. Nos vimos con Ana así medio a lo lejos, un abracito cuando el Centro Cultural La Panadería abrió las puertas y festejó su 9º cumpleaños. Su cumpleaños, nos vimos un poquito así, pero bueno, Uru, capaz que no nos vemos del año pasado desde previa a la ley de aborto voluntario, ¿no? Ahí, ahí, sí. Bueno, y miren, nosotras miren que nos metimos este año y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a un programa de radio, ¿qué va a hacer? En algo vamos a tener que ponerla lívido, como, bueno, como darnos también espacio para nosotras de esto, de tener un espacio para conversar. La verdad que nos hemos dado el lujo este año de tener así como ustedes también muchas compañeras con las cuales hemos compartido diferentes construcciones políticas, sociales, culturales y bueno, como... no deja de ser un privilegio en algún punto tener el tiempo, la disposición para poder emprender así como un espacio de comunicación y desde los feminismos, así que como bueno, más que agradecidas. Hoy somos tres, le mandamos un beso a la Juli Montoya que está de una recuperación de una microcirugía, así que bueno, hoy están con caras más conocidas porque por ahí la Juli es la más... como la más peque del equipo, espacio, del por equipo. Suerte que hay alguien que renueve un poco las ideas y demás. Así que bueno, la idea de conversar con ustedes está como orientada de esto, ¿no? De feministas haciendo política, bueno, como ir, no sé, habíamos tirado como unos ejes, esos ejes están relacionados a una propuesta que hicimos en el anterior programa, como ir viendo algunas cuestiones que nos parecen importantes tener en cuenta, la genealogía de cada una de nosotras, esto de la vida pública y la vida privada, bueno, los desafíos y también lo que conlleva, ¿no? Generar espacios o propuestas feministas dentro, capaz de organizaciones como un poco más tradicionales también, como es el espacio de los partidos políticos y en este caso de los sindicatos. Bueno, como la idea era abrir un poco una conversa, como si estuviéramos tomándonos un vino, una cerveza acá en la panadería, que en muchas ocasiones los hemos hecho, pero como si estuviéramos acá, pero en la radio sería como la propuesta, ¿no? Así es. Bien. Abrimos a quien se sienta más cómoda empezando a conversar. La primera pregunta que teníamos ahí como para que le habíamos puesto, bueno, podemos ir por acá, podemos proponerte este eje primero, tenía que ver con esto, ¿no? Como para nosotras es importante la genealogía en términos no de la historia lineal, ¿no? Sino de la historia que una va armando de su propia vida individual, de su propia vida colectiva, de su propia vida pública y también más íntima, ¿no? Bueno, que de esa parte queremos como resguardar, cuidar y que también hace que seamos parte hoy de esta identidad que tenemos, ¿no? Que es como ser activistas en este momento político, en este tiempo y desde los feminismos. Así que bueno, como las dos preguntas que hace Sara Med es, bueno, ¿dónde te encontró el feminismo o de quién te viene el feminismo? Por ahí para abrir y empezar la conversa con ustedes, chicas. Que hablen las mayores. Bien. Bueno. Bueno, yo soy la mayor.
No, pensaba cuando leía los ejes que, primero buenas noches a todos, todas. Están buenos los ejes porque te lleva a pensar en tu propia historia más allá del feminismo y de cuando eras feminista sin darte cuenta, ¿no? Por lo menos nos pasa mucho a nosotras de nuestra generación. Y yo creo que nos viene de las ancestras. Para mí tiene que ver mucho con las historias de las mujeres de nuestras familias y de cómo tuvieron que pasar tantas situaciones dolorosas en sus vidas y discriminaciones y cómo lidiaron con todo eso y qué fue lo que nos fueron transmitiendo y fuimos mamando. Yo eso lo reconozco mucho en mi mamá, que si bien hoy tenemos algunas diferencias de algún tipo, compartimos otra y bueno, y te vas, sí, está medio complicado eso, y te vas asombrando de cuestiones que por ahí expresa, ¿no? Por ejemplo, en relación, mi vieja cumplió 81 años en mayo, y bueno, y la escuchás hablar en relación al aborto, en relación a la lucha de las mujeres y a su propia historia, ¿no? Ella estuvo pupila varios años en un colegio religioso, entonces, bueno, la perspectiva que tiene desde ese lugar de la iglesia y de el oscurantismo respecto del goce, del placer, del cuerpo de las mujeres, bueno, muy lúcida, ¿no? Creo que viene de ahí, y de ahí es que si bien tuvo que lidiar con todos los machismos familiares, creo que eso nos pudo transmitir tanto a mí como a mis hermanos, si bien con algunas cosas que hoy misma le echo en cara, como la cuestión de las tareas de cuidado y esas cosas que bueno, que ahora puede reconocer que me tocó la peor parte en eso, pero bueno, creo que es de ahí, sí. Y esto de haber tenido esas ideas antes de poder decir o de reconocerme como feminista, que en realidad no fue muy temprano en la historia de mi vida, fue con ustedes hace no tanto y en las calles, ¿no? ¿Uru? A mí me pasa algo muy similar. Cuando uno empieza a recorrer su propia historia, se da cuenta de cómo el feminismo te empezó a abrir la cabeza. ¿Viste? Cuando decís te pones ciertos ojos de color y después no te los querés sacar y todo el mundo dice, me estás midiendo. O sea, no estás midiendo a la otra ni al otro, te medís vos misma en qué casillero estabas, ¿viste? En qué casillero, o sea, en qué burbuja estabas que no lo había podido ver. Me parece a mí que desde ahí empezamos a mirarnos nosotras mismas, a ver de qué manera, o sea, empezás a construirte o no feminista, digamos. Yo, una compañera con la que tuve muchas diferencias, digo, fue la primera que me dijo, no, pero vos sos feminista. Bueno, la conocen todas. Me discutía en la cara y yo le decía que no. Pero que no te digo. O sea, le dije, te digo que no. Bueno, y después la otra compañera está acá. La otra compañera Griselda está acá, presente, con la que tenía las grandes discusiones acerca de que, ¿por qué no era feminista? Digo, 2 cachetazos me daban y me decían que sí, ¿viste esas cosas que tenía con las compañeras? Desde ahí era que empezábamos a vernos, desde dónde una se empieza a construir. Porque, digo, desde pelearme desde chiquita que me construyeron una cancha de fútbol en el colegio, desde ahí empecé a pelearme con varones que no querían darme lugar, que no me dejaban tener un lugar que yo quería. O sea, desde ahí empezás a identificar las condiciones en las que estamos mujeres. Y después te das cuenta con compañeras que tienen otras teorías, otros recorridos, que vos decís, bueno, acá es donde yo, es este casillero, no tan cerradito, no es un casillero, sino es un montón de libros, no es ese solo casillerito en el que estás, sino un montón de libros, un montón de historias, un montón de feminismos que empezás a reconocer. Me parece que es ahí donde muy, muy tarde empezar a reconocerse que una puede estar en ese lugar, reconocerse en ese lugar. Sí. Claro.
Nosotras leemos, bueno, traemos algunos aportes de Marcela Lagarde y ella como en una parte más de autorreferencia dice que bueno, que a ella le costó como 20 años decirse feminista, ¿no? Y creo que en ese plan que vos decís, Guru, también estuvimos todas también, ¿no? Como a mí, yo también estuve en ese, que me parecía no, porque el feminismo es como por ahí muy chiquito, ¿no? Como muy específico, ¿no? Como... Eso. Sí. Pensábamos que en vez de abrir, como nos pasa, cerraba. Claro. Sí, ¿no? sí. Y en realidad abrió. Bueno, sí. Abrió. Sí, impresionante. Y también las escucho y pienso que también es una manera de recordar, ¿no? A veces el feminismo es como volver un poco atrás y tal vez como recordar o hacer parte vivida de cosas que una tal vez no las tenía tan presente, ¿no? Como por eso pienso que es como una especie como del recordar parte de la vida de cada una que estaba ahí y que de golpe porrazo hoy cuando una quiere hacer esa genealogía son significativas también, ¿no? Como son prioritarias también. Así que nada, siempre entramos en estas reflexiones con la gente que invitamos y es como quedamos así como... Sí, me quedaba pensando yo en el sentido de, bueno, cómo esto es un proceso también, ¿no? Como que, nada, no, o sea, que puede una comenzar a pensar en algún comienzo, pero también difuso, ¿no? Porque se te vienen distintas imágenes y demás. Y también como en algún punto algo común que escuché de ambas y también me identifico, esto de haber pasado por el cuerpo, ¿no? Algunas como injusticias, parte de la estructura patriarcal en la que vivimos en esta sociedad y demás, y como una en las experiencias de vida se vive diferentes injusticias y las pasa por el cuerpo, ¿no? Esto de que no te permitan jugar al fútbol porque sos chabona, que te discriminen o sientas vergüenza porque sos lesbiana en la calle, que, ¿no? Como algunas, bueno, diferentes, ¿no? Diferentes discriminaciones y violencias que vivimos también y después cómo encontrarnos con otras también implica algunas cuestiones de conversaciones, reflexiones colectivas que hace que esos lentes violetas que hoy un poco hacías como mención, Uru, de alguna manera, digamos, también cómo lo empezamos a ver con nosotras mismas, digo, de empezar a conversar de que son experiencias colectivas también, que de alguna manera nos identificamos y cómo eso implica también transformaciones, ¿no? En la vida de uno y cómo ayuda también a posicionarse en el mundo. Ay, te perdimos, Ferchi. Sí, me perdieron. Sí, te perdimos. Pero hola. No te perdimos. No, el audio se perdió, el audio se fue. Bueno, cuando una conversa así con gente que está como muy cercanita, por ahí como parar y hacer las preguntas específicas es rarísimo. Es rarísimo. Es rarísimo. Esto es porque, bueno, claramente no somos profesionales de esta tarea, ¿no? Y nos involucramos en otras conversas y nos vamos de viaje. Pero en esto que bueno, que a veces involucra una parte de la vida cotidiana, de la vida más íntima y en esto del hacer política para quienes hacemos políticas desde los feminismos, desde habitar cuerpos de mujeres, de ubicar cuerpos de disidencias también, bueno, hay una cosa de pensar como pareciera como escindido de la parte pública y la privada, ¿no? Esto que estábamos conversando con Dani también, y para nosotras a veces es como una sola misma cosa, pero también hay que ir armándose, ¿no? Porque bueno, en algún punto hay que ocuparse de las crianzas, digo, si una decide maternar, de tener un trabajo que le permita también poder activar en la vida pública, ¿no? Como que hay una doble, no sé, como una triple jornada, si se quiere. Y en eso, como queríamos conversar con ustedes, bueno, si ustedes haciendo como esta genealogía, esta mirada hacia atrás, digo, más allá de que esto, de que nos ha, no sé, como hemos puesto en práctica, bueno, muchos deseos, que nos ha ido bien, que hemos reparado daños también, y que también hemos resignado algunas cuestiones, bueno, ¿qué significa para ustedes ser parte de un movimiento de trabajadores y trabajadoras organizado? Y bueno, ¿y qué costos tuvo como llegar hasta ahí? Ay, puede empezar cualquiera. Esto de Zoom es como... No, yo creo, arranco, Uru. Yo creo que en realidad para todas las mujeres ha sido y hoy en día es complejo. O sea, si bien muchas compañeras fueron allanando los caminos,
Bueno, todo esto que vos planteás del maternar, de las tareas de cuidado, de todo esto, a las mujeres nos siguen atravesando. Casi de la misma manera, por ahí no tanto, es cierto que hay algunas familias nuevas, un poco más ayornadas en estas cuestiones y que comparten ahora las parejas jóvenes un poco más todas esas tareas, pero bueno, a mí, por ejemplo, me costó poder tener alguna participación más importante, que realmente lo deseaba en el espacio en donde estamos, que es el espacio sindical docente, bueno, que crecieran mis hijas, que son las más chicas. Bueno, al principio me costaba un montón, y como a mí, al resto de las compañeras, ¿no? Esta cuestión de los tiempos, de los tiempos que le dedicas a las tareas de cuidado y a poder, que simplemente lo vemos como una forma también de un espacio para organizarnos, para pelear por nuestros derechos, y bueno, y realmente creo que a todas las mujeres siempre nos cuesta más desde ese lugar, arrancando desde ahí, ¿no? Claro. Para no separarlo. Claro. Y después dentro de las organizaciones también, es como que tenés que estar todo el tiempo, bueno, planteando estas cuestiones. No es fácil. Dentro de los sindicatos, tampoco dentro de los partidos políticos. Hoy pensaba, justo hoy estuvieron ahí hablando con Daniela, pensaba, por ejemplo, el año pasado, cuando fue la discusión del aborto, supuestamente, bueno, el FIT viene con otros planteos y, bueno, algunas cosas las compartimos, pero, bueno, ellos tienen en su organización interna, van cambiando, ¿no? Viste que van rotando. Van rotando. Justo cuando vino la discusión del aborto, nuestra compañera docente Romina del Pla, que ha peleado del Partido Obrero, que ha militado un montón el tema, justo a ella se le corta ahí y asume Giordano. Entonces a la discusión en diputados va Giordano. Un día, porque además es un día de claro, diferencia. porque fue el día anterior. Fue el día anterior. Justo ese día y yo digo, no puede ser, o sea, que no exista. Entonces, viste, y el tipo fue ahí, hizo un papel totalmente olvidable, porque ni nos acordamos, creo, nosotras las compañeras que estábamos ahí, de lo que dijo, y se supone que ese es un frente que está planteando otras cuestiones, y sabemos que hay compañeras súper referentes como Romina, bueno, como Miriam, que, bueno, grosísima, qué sé yo, pero bueno, aún ahí, viste que es como que siempre, bueno, las injusticias de estas prácticas que aún cuesta combatirlas dentro de todos los espacios, algunos más, otros menos, pero bueno, todavía cuesta. Yo soy optimista porque creo mucho en las pibas, yo trabajo en la escuela secundaria y en las pibas y en muchos pibes también que vienen con otras cabezas, y bueno, en eso creemos, creo, ¿no? Totalmente. Sí, con respecto a esto de los roles nos pasa, digo, que viste que esto se reproduce, sigue siendo igual en los espacios políticos y sindicales. Esto, digo, a mí me parece que, y además también y más en lo partidario, esto, digo, esas prácticas para desnaturalizar esas prácticas tan arraigadas, a nosotros nos cuesta un montón desde el sindicato desarraigarlo, por decirlo de una manera, o sea, transformar esos espacios. Me parece que en lo partidario parece mayor todavía. No, creo que eso fue planteado, eso que dice Ana, dentro del partido, y no fue tomado en cuenta. O sea, toda esa lucha que habían hecho dentro del movimiento, lo que era plenario de trabajadores y todo eso, y no fue aceptado, porque era una mirada que tienen diferente con respecto. O sea, no está pensado como una intervención feminista desde ese punto de vista para esas compañeras. Entonces es diferente. Por eso me parece que
nos implica para nosotras construir como nueva práctica nos pasa, que es más difícil, que nos cuesta construir. Y desde lo personal a mí me pasó, digo, esto de dejar de lado, digo, uno la piensa, dice, bueno, yo elegí criar a mi propio hijo, digo, con mi pareja, con mi compañero. Y la realidad es que el mandato era ese y es fácil tomar esa decisión porque el mandato es ese, digo, está bien visto que la mujer está claro, sí. Era fácil. Está todo armado para que sea así. Era lo que debía hacer. Pero digo, nos pasa esto, digo, que... Y que no es fácil tampoco, ¿no? Claro. Porque eso también es otra... Claro, tuve que estudiar más tarde obviamente decidí tomar mi carrera, más tarde decidí, digo, es que no lo disfruté, por supuesto que lo disfruté, pero... Digo, por las dudas nos atajamos, ¿viste? De entrada es como, bueno, no quiere decir claro, que... Para decir, mamá, me estás... No me pasé tan mal. No, digo, lo que digo es que es verdad y que, digo, retrasamos ciertas cosas para dar lugar a esta sociedad que se siga reproduciendo. La realidad es esa, digo, que nosotras estamos retrasando ciertas condiciones nuestras, por ejemplo en lo sindical, para que el status quo se siga manteniendo. Digo, nosotras en lo sindical empezar a encontrarnos como mujeres y encontrarnos nosotras también nos cuesta, digo, porque dentro del sindicato, digo, también tenemos compañeros que les cuesta ver esto del feminismo, a ver si qué vienen a traernos, de qué vienen a discutir, cómo van a venir a discutir que son... Si cierro, si abre. No está bien. Sí, cierto. Sí, totalmente. Pero esa es una discusión, ¿eh? Sí, ni hablar. La tenemos dentro de los feminismos también, claro, ¿no? El otro día estuvimos hablando sobre la cultura de la cancelación también, ¿no? Como, bueno, claro. Guarda cuando nos ponemos como, bueno, si esto no cuadra acá, no sirve también, ¿no? Como, no guarda cuando no podemos encontrar bordes para correr. Claro, ¿no? Para que no haya... Para mover. Pensábamos dentro de los ejes que queríamos charlar un poco con ustedes esta noche. Bueno, por un lado estaba la cuestión relacionada a la genealogía quizás más personal de ustedes, digamos, cómo encontraron el feminismo, de quién les vino y demás, pero sí también queríamos hacer un poco de hincapié en una genealogía más general, más histórica. Hoy el tema que nos convoca tiene que ver en un punto con un contexto electoral, que bueno, estamos próximas a elecciones legislativas el día domingo, pero también estamos atravesando una situación de hacer memoria, por lo menos desde nuestro punto de vista, que tiene que ver con que en poquito más de un mes se cumplen nada más y nada menos que 20 años del que se vayan todos, ¿no? Aquel 2001 tan crítico para la historia de nuestro país. Y bueno, un poco queríamos charlar con ustedes dónde las encontró aquel momento, cómo vivieron aquella situación, cuáles son las cosas que piensan que deberíamos contemplar, retomar, reflexionar, digamos, traer, qué parte de esa memoria traer a este tiempo, ¿no? Como un aporte a la genealogía y a la construcción que bueno, de este contexto que habitamos hoy, y que bueno, hay un panorama para mirar hacia adelante que bueno, sabemos que por lo menos se plantea complejo y difícil. Re. Que se vayan todos. En relación, soy uruguaya, no hablo, el tema es uruguaya. Vos estabas acá, yo te vi. En relación al 2001, para nosotras, las docentes, fue un año muy particular. Nosotras venimos cumpliendo también los 20 años de los escuelazos acá en Bahía. Claro. El 2001 nació para nosotras en agosto, ¿no? Con todo ese movimiento maravilloso que fue los escuelazos y de lo cual yo siempre recuerdo muchas cosas de esos momentos, sobre todo los previos,
y el rol de las mujeres, ¿no? Sobre todo en esas instancias, en esos momentos de crisis. Nosotros veníamos de los 90, de todas estas políticas neoliberales del menemismo que nos dejaron destrozados, pelota, y que destruyeron tantas familias y también destruyeron las estructuras familiares. Uh-huh. También pasó que muchos trabajadores quedaron en la calle. ¿Y quiénes fueron las que salieron a parar la olla? Las mujeres. Uh-huh. Muchos hombres de estos proveedores de sus familias quedaron en la calle con las privatizaciones, con estas políticas, y las mujeres fueron las que ahí salieron a la calle casi masivamente y ocuparon la escena, sobre todo de no sé, en esa época, no sé, ustedes son muy pequeñas, pero habían los clubes del trueque, donde las mujeres iban a llevar productos y las cambiaban por comida. Uh-huh. Eran las mujeres las que salían a patear la calle y pedir changas y laburos, y fueron las mujeres las que, en su mayoría, también varones de las familias, las que llenaron las escuelas en las asambleas que hicimos, y las que se dieron cuenta que defender la educación era fundamental para sus hijos y sus hijas, la educación pública como una herramienta, y que nos acompañaron y fueron protagonistas de esas movidas que, bueno, acá, por eso digo, arrancaron con marchas de 15.000 y 20.000 personas en la calle peleando por la educación pública, ¿no? Y la verdad que sí, que en su mayoría fueron las mamás las que venían a la escuela y te decían que no daban más, que estaban mal, que la estaban pasando mal, que pasaban hambre, y bueno, y creo que eso también nos atravesó a nosotras como docentes, ¿no? Más allá de nuestra situación particular como trabajadoras, esto de no tener recursos para dar respuesta, ¿no? Fue la verdad que, y hoy digo, hablando del 2020, 2021, vemos que pasa lo mismo con las mujeres. ¿Cuál fue el símbolo el año pasado, chicas? Uh-huh. Fue Ramona, claro, la vecina de la Villa 31 de La Poderosa, uh-huh, con los baldes de agua, ¿no? Que murió desgraciadamente por este bicho inmundo, pero no por el bicho, por las políticas de mierda que, bueno, dejan sin recursos a los sectores más... me pongo mal. No vulnerables, vulnerados. Claro. Sí, totalmente. Creo que, bueno, a mí creo que tiene que ver con esto, ¿no? Digo, lo que habla Ana, con esa construcción que tiene la propuesta, me parece, más allá de que si cada mujer, cómo se propone y cómo estuvo en ese momento, en el 2001, ¿no? La propuesta feminista es esa en general, no digo que aquella fue una propuesta feminista, sino hoy lo miro que las propuestas feministas tienen que ver con eso, no digo que con ese paradigma, ¿no? Que es incluyente, ¿no? El paradigma del feminismo es eso, los feminismos es incluyente, te incluye, si estás fuera, o sea, como una clave ética, no sé si me explico. Sí, claro. Esa frase que vos dijiste, la ética del feminismo nos incluye. Incluimos al que, o sea, no hay marginalidad, aquel marginal que está dentro del, o sea, en aquella época de 2001 que era marginal era abrazado por estas redes de contención de las asambleas, de las madres. Entonces tiene que ver con yo lo miro hoy, 20 años, en aquella época era madre, estaba sentada en la sillita del jardín 945, explicando por qué teníamos que salir a la calle, y me explicaban sin entender un caso, chica, digo, ¿por qué tengo que salir a la calle? ¿Qué pasa? ¿Por qué el Estado no se hace cargo? Preguntaba esas cosas dentro de las reuniones en las reuniones que nos llamaban en el Mara, acá en el Mara. Entonces eso, me parece que hoy por hoy me doy cuenta que lo que hacemos es ampliar espacios, ¿no? Y distribuyamos los recursos, no nos apropiemos de los recursos para nosotras, sino para distribuirlos. O sea, una estrategia política feminista es eso, me parece, hoy por hoy. Creo que es la que
nos reconocen esto. 20 años después reconozco eso, que yo quería o sea, no lo sabía decir en aquella época, pero digo, me parece que la pregunta era esa, ¿por qué cuestionaba tanto? ¿Por qué era tan preguntona? Porque me parece que era esa, la ética de distribuir, de tener una ética de incluir todo para poder distribuir lo que sabemos que tenemos la posibilidad de todo, que no sea para unas sí y para otros no. Eso. Nosotras estamos pensando hacer un programa por los 20 años del 20 de diciembre, porque también entendemos que dentro de lo que es la interseccionalidad y el aporte al agrofeminismo, bueno, también necesitamos hacer memoria, ¿no? Una memoria colectiva de eso y una memoria feminista también, ¿no? Como porque entendemos que se está sumando también como mucha gente muy joven, más joven que nosotras, que también está bueno como ir conociendo sobre todo lo que ha sucedido acá en Bahía Blanca, ¿no? Que es una ciudad que para afuera siempre es como muy, ¿no? Como muy facha, como esto que el otro, y para quienes vivimos acá y hemos podido como ir recuperando la historia de rebeldías y resistencias que también tiene nuestra ciudad, ¿no? Que ha sido como muy mal vendida muchas veces y después nos damos cuenta, bueno, todas las provincias votaron al PRO, ¿no? Todas las ciudades votaron al PRO, no solamente Bahía Blanca, ¿no? Sí. A pesar de la nueva provincia. Así que, bueno, capaz que las podemos invitar a recordar algo acerca, hacer esa memoria del 2001. Yo sí me acuerdo porque tenía 17 años en ese momento y recuerdo a mi madre haciendo pan casero para poder ir a los trueques y volverse con alguna verdura, ¿no? Y era como todo el viernes y la mañana del sábado y a veces también parte del domingo, bueno, como cocinando mucho. Yo sin tener esa lectura de decir, ma, necesitas una mano con... También como, bueno, también una hace esa lectura ahora, y volviéndose como muy contenta, y que hacían como se iban en auto, bueno, una tenía un auto capaz de 3 manzanas, ¿no? Entonces esa la llevaba porque además eran lejos, bueno, como tengo toda esa memoria y se venía muy contenta con sus bolsones de verdura, ¿no? Porque era intercambio, era trueque, o sea, trueque, ¿no? Como tal cual, sí. Sí, así que se entraban todas a llorar. Bueno, es parte de hacer memoria, ¿vieron? En mi vida me inicié mi primera huerta en el 2001. Sí, lo recuerdo. En conjunto con otra familia. ¿Sí? Ellos ponían el terreno, compartíamos el terreno. Huerta comunitaria. Claro. Sí, éramos 2 familias y compartíamos el terreno y la plantación, lo que cosechábamos, y bueno, y trabajábamos en familia y desde ahí era que compartíamos la producción, o sea, compartir lo que producís porque era el sustento que necesitábamos, y hoy por hoy seguimos la amistad, peleándonos por diferentes cosas, pero en la lucha tejer redes, esto de tejer redes para poder sustentarte, ¿viste? Incluirte para poder sostenerte, ¿no? No era la salida individual, ¿no? Claro. Sí, saber que como pensaba en esto de las redes que nos sostienen también, ¿no? Como que es una práctica también ancestral. Hoy justo tomaste esa palabra, Ana, y nada, pensaba eso justamente, que ancestralmente también venimos tejiendo redes para sobrevivir también, ¿no? Como con diferentes situaciones y atravesando diferentes momentos históricos, políticos, sociales y demás, y cómo también me quedo pensando en esto de que cuando uno hace memoria no es simplemente un relato, sino que también trae la memoria y lo atraviesa de nuevo por el cuerpo, ¿no? Por eso me parece que hoy estamos un poco ahí con las emociones a la flor de piel también, porque es parte de ese recordar, y por eso también nos parece como muy importante hacer genealogía también, ¿no? Como porque quienes estamos más viniendo un poquito más acá de la historia, digamos, también necesitamos recuperar eso que es parte de nuestra historia, que es parte de esto, de nuestro, no me voy a poner genetista con el ADN, pero sí es verdad que hay algo de eso, digamos, porque Argentina viene con una historia de lucha muy importante. Cuando una piensa en el movimiento feminista de Argentina, no puede dejar de nombrar a las madres, ¿no? A las madres de Plaza de Mayo. Entonces, en Latinoamérica entera, a pesar de que digamos que algunas de nosotras ni siquiera estuvimos en ese momento histórico, nacimos mucho después, que capaz nos involucramos con mayor o menor distancia, digamos, porque quizás no nos pasó tan de cerca algunas situaciones, y de repente
cuán necesario es recuperar esa historia, ¿no? Sí, y también pienso en la importancia, que una atraviesa todas estas cuestiones por el cuerpo cuando las revive, cuando las rememora, pero también pienso en la importancia que tiene el hacer memoria y la historia siempre nos termina diciendo y repitiendo y volviendo a traer la idea de que la salida es colectiva, ¿no? En un tiempo en el que nos propone una individualidad voraz del sálvese quien pueda, de que, creo que lo fundamental de volver a traer nuestra historia, de volver a pensarla, de volver a resignificarla, tiene que ver con eso, ¿no? Con entender que la salida es colectiva y este tiempo no es distinto en ese sentido, ¿no? No, lo vimos también claramente en la pandemia, ¿no? Digamos, esto que salía algunas situaciones respecto a esto de sálvese en quien pueda y el individualismo. Bueno, las compas estuvieron haciendo pero de repente salían estas experiencias que, como decía Ana, de redes, de sostenibilidad, de sobrevivir y de pensar colectivamente cómo hacemos para cuidarnos, ¿no? Porque los cuidados son colectivos, necesariamente. Tal cual. Y ahora pensando para adelante un poco, ¿no? Ya hicimos un poco de memoria, de genealogía y ¿qué ven, qué piensan, qué reflexiones pueden pensar en un hoy, en un presente respecto, digamos, a los desafíos que tiene el feminismo, digamos, de hoy, pensando hoy hacia adelante, ¿no? En este momento histórico y político particular, digamos. Yo, por ahí lo dije un poquito hoy, yo confío mucho en esto, en las generaciones futuras. En algún momento, cuando empezamos, en el 2015 con el 3J y después, vino toda la lucha por la ley del aborto legal y todo, en un momento creo que todas sentimos que era algo que nos superaba, ¿no? Que nos pasaba por encima y lo que fue toda la marea verde. Y siempre yo tuve creo que muchas, ¿no? Esa duda, digo, ¿para dónde irá esto? Porque era como algo tan avasallante y vos decías, siempre viste cuando venís con la estructura de militancia, decís, ¿y esto quién lo va a capitalizar? ¿Esto para dónde va? ¿Qué? Y en realidad creo que va a ir para construcciones diversas y que sigue. Nosotros tuvimos una jornada de ESI en la escuela donde trabajo y la verdad que escuchar a las pibas y los pibes hablar y cómo hoy se plantan frente a tantas cosas que creo que también, venimos allanando las distintas generaciones, ¿no? Pero hoy yo, fui al secundario, chicas, yo entré al secundario en el 77. Claro. Entonces, hoy escucho a estos chicos, a estas chicas y vos decís, no, es increíble, ¿no? Los espacios que se abren, que se generan y las cosas que podemos hablar y que podemos construir y que esos espacios también hacen que después, fíjate algo paradójico que pasó, se hizo una jornada de ESI en la escuela, estuvo buena, pues la verdad que estuvo re buena, nosotras desde el equipo participamos, hubo mucha gente de la militancia feminista, compañeras nuestras que fueron a la escuela, qué bueno, tu escuela. Y esta semana es la semana en la que los sextos van con disfraces de distintos días. Hoy se armó un despelote porque las pibas iban con short y con cositas cortas y no sé qué, las cosas que decían. Yo digo, pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y las pibas y los pibes se lo pudieron decir a la directora, ¿en qué quedamos? O sea, nos tiran una semana, nos tiran el hueso, nos abren la cabeza, planteamos un montón, y hoy volvimos a cero. Al siglo pasado, con los acuerdos, que no son acuerdos institucionales, y la ropa, y la musculosa no, unas cosas que... Pero hoy los pibes lo pueden plantear eso, te lo dicen en la jeta, y es maravilloso eso. Te lo dicen en la jeta. En eso confío yo, en eso confío.
Y para nosotras me parece que, digo, yo no sé la respuesta, digo, con respecto a los feminismos, no lo veo desde ahí, no sé, no tengo como una respuesta de ese lado. Lo que sí me parece pensarlo desde donde estamos nosotras. Digo, yo soy maestra, vamos a ser maestra, y me parece que, digo, cuando yo elegí ser maestra era esa vocación que te habían enseñado a que es esto, que eras esto, y una se va construyendo dentro del feminismo desde otro punto, desde otra praxis. Digo, cómo la docente se puede construir desde otra praxis feminista, digo, también para ser docente. Eso me parece importante. Y más como sindicalista dentro de acá nosotras me parece importante, porque vos fíjate, digo, las chicas me dicen, entran, dicen, fulanito se burla de nosotras. ¿Qué le pasa, fulanito, no? Digo, me dicen, sí, porque dicen, entren las chicas primero. Eso es burlarse por ser mujeres, dijo una, ¿no? Digo, tiene 9 años la chiquita. Claro, cuarto grado, tercer grado. Vamos todos de nuevo afuera y pongámonos a charlar acerca de por qué nos burlamos de las mujeres. Entonces todas las chicas dijeron, porque vos te burlás de tu mamá. No, yo no me burlé de vos. Sí, porque dijiste las mujeres. ¿Y tu mamá qué es? Le decía, la chiquita de 9 años. ¿Me entendés lo que digo yo? Digo, pero, y la docente tiene que callarse, yo me callo y la dejo hablar. Y digo, me parece que es eso, la práctica, darle lugar a las chicas, que lo digan ellas, que lo expresen ellas. ¿Qué tenés para decirle a tu compañero? ¿Qué tenés para decirle a tu compañero? Me parece esto fundamental. Entonces, digo, entender a nosotros que la escuela es ese agente reproductor del patriarcado, digo, tenerlo como el espacio de disfrutar, las docentes, lograr entender eso me parece que es un camino que tenemos que allanarnos. Y digo, y llevar adelante esa política de pedagogía con esa perspectiva de género, me parece que es un desafío para nosotras, como sindicalistas, mujeres, no digo que queremos una praxis feminista, me parece. Digo, esa transformación y que no sea un disciplinamiento social, que se transforme la escuela, me parece que para nosotras, yo creo que el objetivo final sería fundamental, ¿no? Digo, una construcción de una sociedad más justa, bueno, ¿desde dónde? Hoy por hoy, desde la escuela. Digo, ese fulano, ¿y qué hago yo dentro de esa praxis mía como docente para darle lugar a estas chicas que exigen, que piden respeto, que quieren igualdad, ¿no? Digo, que la condición de ser mujer sea respetada. ¿Por qué? Y lo puede decir, lo puede expresar. Digo, sin tanto fijarme en los feminismos, pero sí en mi espacio, cómo voy construyendo, ¿no? Digo, y desde ese lugar lograr que mis compañeras dentro del sindicato también lo aborden, lo traten, sean una praxis feminista desde tu rol docente, me parece. Totalmente, Uru. Yo me quedaba pensando también en esto de que, bueno, de lo que no tiene que estar tan escrito en un cuaderno de feminismo, qué práctica es la que estamos haciendo, dónde nos tenemos que referenciar, ¿no? Como, bueno, como también darle espacio a la creatividad, porque si hay algo que tiene el feminismo, un espacio vital que crea, que genera cosas. Y bueno, y que a veces, como todas las otras propuestas, también una puede errar, puede fracasar, pero también puede apostar y puede generar como esas rupturas necesarias que son tal vez más micro, como, pero que bueno, que van después teniendo como algo así como interesante. Bueno, nosotras en eso como apostamos, ¿no? A que también en lo íntimo, en lo chiquito, en lo que parece que no es como tan importante, bueno, se genera y se practica mucha política también, y sobre todo muchas políticas de la autonomía también, ¿no? Porque tampoco es que una va a decir, bueno, resuelvo todo ahora voy a hacer, ¿no? Resolví mi militancia, ahora voy a resolver mi maternidad, ¿no? Sino que todo es también por partes, por deseos y también por estar acompañadas, ¿no? Porque yo pensaba esto, ¿no? Bueno, cuánto también nosotras nos vamos acompañando desde nuestras organizaciones, ¿no? También digo, bueno, cuántos espacios tenemos para contarnos cómo venimos dentro, bueno, espacios necesarios a veces para también poder que fluya un poco, ¿no? Sentirse acompañada, ¿no? Que sea que esa representación no solamente es de quienes ponen el cuerpo, sino que se referencia a un momento político, a una situación política y a una necesidad también, ¿no? Como me quedaba pensando eso. Bueno,
Se nos ha acabado el Bueno, tiempo. y Alberto no terminó con el patriarcado, eso quería decir. No, está No, clarísimo. está claro. Está clarísimo que no. Hay que seguir peleando, pero juntas. Justamente él es el reflejo de que no terminó el patriarcado con esa Tal frase, cual. ¿no? Como hay un meme que dice, ¿por qué salen Tus a luchar? amigos. Claro, pues hay un meme que hay un varón y una mujer y el varón le pregunta, ¿por qué salen a hacer paro? ¿Por qué salen a luchar? Por eso, le dice. Por eso. Porque lo estás preguntando. Claro, porque no Por estás eso. entendiendo, ¿no? Justo. Y me parece que ahí lo de Alberto es como esa cuestión. Así que bueno, compañeras, gracias por encontrarnos por este momento, martes a la noche, sé que están sabemos que están con sus cuestiones laborales a pleno, ahora que hemos vuelto parece a esta semi-normalidad, así que bueno, esperemos que nos encuentre prontito también. Tal cual, gracias a A ustedes. ustedes gracias porque este espacio, digo, es necesario. Los medios, también estos dispositivos desconstructores de sentidos son necesarios con estos otros sentidos también, ¿eh? Así que gracias por estar, chicas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Pasaron Y me Ana. encanta el nombre, me encanta. Sí, es bien. Es bien, es del bien. Si saben que es soy muy de bien, feminista, sí. ¿para qué me invitaron? Tal cual, si saben cómo me pongo. Bueno, gracias, compa. Muchas gracias. ¿Que hay muchas lesbianas en Argentina? Muchas. Muchas. Ajá. Sí. ¿Y sospechadas muchas? Vivir en otro mundo, sentada en la misma mesa. Ser feminista puede ser como vivir en otro mundo, aunque estés sentada a la misma mesa. Aguar la fiesta. Aguar la fiesta. FM de la calle, 87.9 MHz. Vamos a decirlo obvio. Se nos fue el programa. Sí, pedimos disculpas a la radio FM La Calle porque nos vamos a extender unos minutos más, pero estamos cerrando. Estamos cerrando. Habitualmente nuestro programa tiene 2 momentitos más antes de terminar, uno de propuesta y uno de kit de supervivencia. En esta ocasión, y habiendo tenido una hermosa experiencia de compartir y pensar con otras al aire por nuestro programa, vamos a dejar esos dos momentos un poco en pausa. El kit lo vamos a estar compartiendo en redes sociales, y por hoy vamos a ya ir cerrando un programa un poco intenso, un poco cargado de sentidos, de pensar, bueno, que como siempre nos deja un poco pensando, ¿no? Un poco intenso y un poco muy del que, tenemos ganas de juntarnos a charlar con compañeras, ¿no? Con las que hemos compartido ya varios años, y bueno, nos dimos también este gusto, nos permitimos también tener estas conversaciones, más allá de que capaz que sean un poco aburridas, pero nos las permitimos, las sentimos como también necesarias, así que bueno, espero que esto les haya como como también es una propuesta a volver a recordar para mí el feminismo, volver a recordar en términos genealógicos, en términos de interseccionalidad y también en términos de pensar horizontes que sean feministas, decimos desde Aguar la Fiesta, ¿no? Así que para eso vamos a avisarles que el próximo martes, que no sé qué día es, 16 de noviembre, Bien. por la FM de la Calle, Anoto. de 20 a 22 horas, estaremos acompañándoles Pedro Larcón en producción y operación técnica, Juli Montoya, Julia Eloé y Griselda Cifuentes haciendo un programa sobre masculinidades. Saran. Vamos a hablar de las masculinidades. Bien. A ver si... ¿Qué pasa con las masculinidades? ¿Qué pasa con eso, no? Bueno, nos vamos a animar a hablar de las masculinidades. Después ¿Qué tienen veremos ¿Qué tienen que hacer los varones? qué nivel de... Para mí no es que tienen que hacer los varones, sino cuando te pregunte, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Claro, sí, por eso pregunto. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, tienen que escuchar el próximo programa de Aguar la Fiesta. Próximo martes estaremos, como todos los martes, por la FM de la Calle, Radio Comunitaria de Bahía Blanca, en los estudios, en los Altos de la Madrid,
544 y el estudio que... Henry Chiloyo. Gracias. Bueno, nos despedimos. ¿Con qué nos vamos escuchando? Nos despedimos. Antes de eso, le vamos a anunciar a toda la audiencia que el contenido del kit de supervivencia feminista va a estar subido a las redes sociales próximamente. Próximamente, sí, lo decíamos ahí al regreso. Lo dije. Pero me dormí. Yo te veía que estabas como preocupada con algo. Digo, bueno, pero sí podemos aprovechar esta reiteración para aclarar que nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Spotify y ¿cuál más? Instagram. Bueno, ¿en dónde no? Aguar la fiesta en todas sus variantes. ¿Cómo nos cuesta irnos? Siempre pienso, ¿cómo nos cuesta redondear? Yo voy a ser la última redondeada del día, lo prometo. Un agradecimiento, un abrazo a Daniela Rodríguez, Ana Canulo y Sandra Bouzas, para nosotras la URU, que nos estuvieron acompañando en este programa. Bien. Bueno, nos despedimos entonces. Vamos a escuchar a Lila Downs junto a Celso Piña y Totó la Momposina haciendo Zapata se queda. Se quedan también conectados a la FM de la calle, la 87.9. Nos reencontramos el próximo martes de 20 a 22. Santa María, Santa María. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santeto, bajito y oigo que dice: camínale despacito, y mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Serás tú, Zapata, el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así. En mi mente se oye que me dice así. Por la sombra de la ceiba se escuchó un disparo y cayó un gallo negro por la calle de Milagros. Si tú dices que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, 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 cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Ay, 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 cuando sueño contigo no hay ni miedo ni duda sobre mi destino. ¡Epa, mi señor del rayo! Zapata. Del sur al norte y del norte al sur. Celso Piña y Totó la Momposina. Son las 3 de la mañana, dicen que peda un santito, bajito yo oigo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Serás tú, Zapata, el que escucho aquí, Con tu luz perpetua que en tus ojos vi. en mi mente se oye que me dice así. Que en mi mente se oye que me dice así. Por la sombra de la ceiba se escucha un disparo y cayó un gallo negro por la calle de Milagros. Si tú dices que me